Hola, soy Sanuka y esto es Tu presencia es tu poder. Esta temporada gira alrededor de las preguntas que muchas veces dejamos esperando demasiado tiempo. Preguntas que no siempre llegan en forma de crisis. A veces llegan cuando todo parece estar funcionando. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de lo que ocurre cuando construyes algo sólido, algo que desde fuera incluso puede parecer admirable, y aún así, con el tiempo empiezas a sentir que una parte de ti nunca terminó de entrar ahí del todo. En 2006 empecé un viaje que no tenía fecha de regreso prevista, aunque en aquel momento ninguno de los dos lo sabíamos. Mi pareja de entonces y yo recorrimos el sudeste asiático durante varios años, trabajando aquí y allá, moviéndonos de un lugar a otro, hasta que Bali nos fue reteniendo de a poco, con esa manera que tienen algunos lugares de volverse indispensables antes de que te des cuenta de que ya no te quieres ir. En 2010 llegó el momento en que los dos sentimos que la etapa de aventura se terminaba y decidimos volver a España. Lo habíamos hablado, lo habíamos asumido y solo quedaba comprar los billetes. Yo me sentaba delante del ordenador día tras día, abría la página y algo en mí se detenía. Y no era miedo ni indecisión en el sentido ordinario de la palabra, sino una negativa que venía de un lugar que yo todavía no sabía escuchar bien. Una parte de mí que sabía con una claridad que mi mente no había procesado todavía, que esa vida a la que se suponía que volvía ya no era la mía. Los días fueron pasando y los billetes seguían sin comprarse, hasta que él entendió que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos supiera todavía nombrarlo, y decidió irse. Ahí se acabó lo nuestro, en ese aeropuerto de Bali donde nos despedimos como si fuera un hasta luego, y a mí se me escapó un hasta siempre, sin saber muy bien de dónde salían esas dos palabras, ni que iban a resultar tan exactas. Me quedé sola en Bali, con muy poco más que la certeza de que no podía hacer otra cosa. Y fue en esa soledad donde por primera vez me encontré con una pregunta que llevaba años evitando sin saberlo. ¿Qué era capaz de hacer yo cuando dejaba de organizar mi vida alrededor de otra persona? De esa pregunta nació Indonuca, mi agencia de viajes, primero como una forma de sostenerme en una isla donde no tenía absolutamente nada, y con los años como algo real y sólido que yo había construido desde cero en un país que no era el mío, en otro idioma, sola y muy lejos de todo lo conocido. Y funcionó. Funcionó tan bien que durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Y aquí te tengo que hacer una confidencia, y es que Indonuca tampoco fue una idea que salió de mí originalmente. Fue un amigo quien llegó de España y me dijo que yo tenía todo lo que hacía falta para montar una agencia de viajes. Hablaba el idioma, conocía el país, venía del mundo del turismo. Fíjate, yo no lo había visto. Yo en ese tiempo escribía un blog de viaje documentando toda mi aventura desde que salí de España y tenía una ilusión enorme por ser escritora, pero no tenía ni idea de cómo podía sostener eso. Así que cuando llegó esa idea, la tomé. No porque fuera mi sueño, sino porque encajaba con lo que tenía y daba respuesta a lo que necesitaba. Curiosamente, en esa misma época se estaba rodando, muy cerquita de mi casa, Come, Reza, Ama. La historia de una mujer que lo deja todo y se va a encontrarse a sí misma. Yo no fui a encontrarme, me quedé, porque no podía irme, y construí algo desde ahí. Cuando algo funciona bien, es muy fácil dejar de hacerte preguntas. Te da una certeza que pocas cosas dan, la certeza de que puedes, de que no necesitas a nadie para sostenerte, de que el mundo no se cae si decides quedarte en una isla al otro lado del mundo y montar una empresa sin contactos ni garantías. Esa certeza tiene un valor real y no lo estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es que esa misma certeza puede convertirse, con el tiempo, en una forma de no preguntarte nada más. Porque cuando algo funciona, cuando los números cuadran y los clientes vuelven y el negocio crece, hay muy poco espacio para la pregunta incómoda.
Esa pregunta que no tiene que ver con el negocio, sino contigo, con lo que estás poniendo ahí y lo que no estás poniendo en ningún otro sitio. Yo estuve años en ese bucle, construyendo, sosteniendo, creciendo, sin detenerme demasiado a mirar qué había debajo del movimiento constante. Porque el movimiento constante es también una forma de no escucharte y una forma muy eficiente, además, porque desde fuera parece exactamente lo contrario. Parece que estás muy viva, muy dentro de tu vida, cuando en realidad lo que estás haciendo es correr lo suficientemente rápido como para no tener que pararte a mirar. Años más tarde, llegó la pandemia y sé que a muchas personas les pasó algo parecido, aunque cada una lo viviera de una manera distinta. De repente desapareció el ruido. Imagínate el desastre con una agencia de viajes. Desapareció el movimiento constante, las agendas, los planes, las urgencias, el estar resolviendo siempre, los tropecientos mil WhatsApps y conversaciones diarias. Y cuando todo eso desaparece, te quedas frente a cosas que llevaban mucho tiempo esperando debajo. En mi caso, apareció la sensación de que llevaba años viviendo desde una versión parcial de mí misma. Y esto no significa que Indonuca fuera un error. No, para nada. No significa tampoco que Bali fuera mentira. No significa que nada de lo que construí tuviera menos valor. Lo tenía y lo sigue teniendo muchísimo. Pero había partes de mí que se habían quedado congeladas en algún sitio del camino. La escritura, la música, la necesidad de crear cosas que no fueran útiles, ni estratégicas, ni prácticas, cosas que no existieran para resolver algo, vender algo o sostener una estructura, cosas que simplemente necesitaran existir. Y me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo dejando esas partes para después, algo que ya retomaría cuando todo estuviera más ordenado. El problema es que la vida nunca termina de ordenarse del todo, porque siempre hay algo más que sostener. Hay algo que no se suele contar sobre construir cosas grandes. Que puedes hacerlo muy bien, puedes levantar algo sólido, valioso, admirable, y aún así sentir, años después, que una parte importante de ti nunca llegó a entrar ahí del todo. Y eso tiene un coste. A veces el coste se empieza manifestando como cansancio, como un agotamiento raro que no mejora descansando porque no viene del esfuerzo físico, ni de trabajar mucho, sino de la distancia entre lo que haces cada día y ciertas partes de ti que llevan demasiado tiempo esperando su turno. Y lo más difícil es que desde fuera nadie entiende el problema, porque objetivamente tu vida funciona. Has construido algo, has demostrado cosas, has sobrevivido, has creado estructura, has conseguido lo que muchas personas no consiguen o no se atreven ni a comenzar. Y entonces cuesta muchísimo reconocer que quizá ya no puedes seguir creciendo desde la misma versión de ti que levantó todo eso. Porque reconocerlo da miedo. Da miedo pensar que quizá el siguiente paso no consiste en hacer más grande lo que ya existe, sino en acercarte más a quien eres ahora. Y eso, como puedes estar imaginando, cambia muchas cosas. Creo que hay momentos en la vida en los que el siguiente movimiento no consiste en empezar desde cero, sino en dejar de abandonar ciertas partes de ti para poder sostener otras. Y eso fue lo que empezó a pasarme a mí. No siento rechazo en absoluto hacia lo que construí. Al contrario, me dio muchísimo, me hizo fuerte, me enseñó cosas que probablemente no habría aprendido de otra manera. Indonuca sigue funcionando hoy con un equipo que lleva años conmigo desde el principio y que es capaz de sostener toda la operativa desde Bali sin necesitar mi presencia constante. Eso no es poca cosa. Eso es el resultado de años de trabajo real,
de horas y horas invertidas en construir algo que pudiera existir más allá de mí. Pero también entiendo algo ahora que antes no entendía, que una vida puede haberte salvado en un momento concreto y aún así no ser el lugar desde el que quieres seguir construyéndote para siempre. Y creo que crecer también consiste en aceptar eso sin convertirlo en un drama, sin necesidad de destruir lo anterior para poder acercarte a lo que viene después. ¿Qué parte de lo que sostienes hoy nació realmente de ti? ¿Y qué parte nació simplemente de la necesidad de sobrevivir a una versión anterior de tu vida? Te dejo con esta pregunta por si te apetece quedarte un rato pensando en ella y nos escuchamos en el próximo episodio.